Y continuamos con Mil Grietas. En este caso estamos con un invitado especial. Se trata del doctor y profesor Gabriel Aranaldi, jefe de internación de clínica médica del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, doctor en medicina, docente de la carrera de posgrado de nefrología, de clínica médica y bueno, y jefe de trabajo práctico también de la cátedra de fisiología humana, entre muchas otras cosas. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, un currículum extenso también, ¿no? Lo estábamos viendo, así que... Se trata de mejorar lo que se pueda, ¿no? Obvio. Nos quedamos con lo más hacemos un micro resumen. Se me ocurría, para empezar esta entrevista, y vamos a estar un rato, y también para ir relajándonos, y también para que sea interesante para la audiencia. Vos sos jefe del servicio de internación de clínica médica del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, ¿sí? Así es, así es. ¿Qué hace un jefe de internación de clínica médica? En realidad, aparte de ser jefe de internación, soy jefe de guardia de los días jueves. Lo que hace un jefe de internación es tener a cargo un grupo de residentes y tiene doble función. Una función de instrucción hacia los residentes y una tutorización permanente en la atención del paciente que tiene cada grupo. El servicio de clínica de Clemente es un servicio muy amplio, con muchos pacientes, manejamos habitualmente entre 40 y 50 pacientes diarios, así que están divididos en grupos con un jefe de sector de internación y un grupo de residentes de distintos años. Y después, los días jueves, estoy como jefe de guardia de clínica médica de Clemente Álvarez, 24 horas seguidas, es decir que estoy en este momento de posguardia. Bien, así que estamos, cansados. Pero y quiero decir, ¿cómo es en lo concreto ese trabajo? Por ejemplo, para que des un ejemplo concreto y que sirva para ilustrarlo. Nosotros a las 8 de la mañana tenemos lo que se llama presentación de pacientes agudos, en donde están todos los residentes y todos los jefes integrantes del staff del servicio de clínica médica. Se presentan los pacientes, se discuten las actitudes que han tomado el día anterior la guardia, se hacen algunas preguntas a los residentes, un momento, vamos a decir, de transmisión de información de los pacientes que ingresan al servicio y también un momento formativo para todos, porque se evalúan conocimientos, justamente también se evalúan las actitudes que tomaron, por qué sí, por qué no, que hay a favor y que hay en contra con cuál u otra actitud. Después de eso, lo hacemos de 8 a 9 de la mañana, a partir de las 9 hasta las 11, 11 y media, se hace la atención de los pacientes, es decir, que cada grupo va con el jefe del sector de internación, el grupo de residentes, y revisa al paciente, ve las indicaciones, hace los estudios, las consultas con otros servicios y se hace la atención integral del paciente. Y después de las 11, 11 y media se hace la actividad académica, que es un tema determinado, que eso lo decide el jefe del servicio y que está a cargo algunas veces, la mayoría de las veces los residentes y una gran parte también por parte de los jefes del staff. Bien, algún tema que se considere que es interesante por el servicio en sí. Exactamente. Bien. Algún tema emergente, algún tema de actualización, algún paciente crítico que se necesite tomar una decisión y se hace una actualización del tema, a ver qué se puede mejorar en la atención y evidentemente en el pronóstico consecuente. Bien. Por ahí cuando uno habla con otros colegas tuyos, hablan muy bien de vos en función de tu capacidad de estudio y tu capacidad de trabajo, digamos, ¿no? Sos doctor en medicina, sos médico distinguido por el Consejo Municipal, tenés varias especialidades. ¿Cómo es eso en la práctica y en los hechos? Bueno, sí, en principio uno puede pensar una capacidad superlativa para el estudio y para poder ejecutar ese estudio en cosas concretas. ¿Cómo lo vivís vos en particular? Primero con mucha pasión, porque todo lo que hago lo hago porque me gusta y no por obligación. Tengo la gran dicha de poder hacer eso, ¿no? Yo tengo este trabajo en el Clemente Álvarez y el trabajo también como docente en la Facultad de Medicina de la UNR y gracias a Dios todo lo que puedo hacer para capacitación lo he hecho con mucho gusto y con mucho esfuerzo, obviamente, porque son muchas las actividades que tengo. Ya los dos trabajos me insumen una gran cantidad de horas diarias, pero el espíritu de la superación en pos de mejorar la atención del paciente y en pos de también mejorar la capacidad académica, de razonamiento, de inducción, inferencia de uno, es lo que me ha llevado a la perfección permanente y que sigo actualmente tratando de mejorar en todos los aspectos en los que estoy habitualmente trabajando. Bien, que no son solo la medicina, por lo que hemos hablado también. Estás en un coro también en el Teatro Estoy del en Círculo. 2 coros, estoy en el coro de la ópera, del Teatro del Círculo, que hacemos
2 óperas por año y algunas presentaciones que no son ópera, que son conciertos sinfónicos corales. Y aparte de eso, bueno, también soy chef y nunca trabajé de eso, pero sí cocino mucho en casa. Y bueno, y estoy terminando la carrera de abogacía también. Bien, o sea que, claro, bien, multifacético y prolífico. Y lo de abogacía, entonces, ya que está, ¿con qué? Digo, porque la duda que me tenía pendiente. Yo en realidad me inscribí en la Facultad de Abogacía de la UNR hace más o menos unos 14, 15 años, y por cuestiones temporales no la pude cursar. Así que apareció ahora otra carrera en la Universidad Siglo XXI que me permite manejar los horarios un poco más a favor de cómo lo puedo distribuir. Y acá hay una sede y voy a rendir acá en la sede de Rosario. Es más, el lunes ya tengo otro final para rendir, así que también estamos estudiando. Y una cosa que me debía, no sé si voy a trabajar después de abogado o no, pero que se complementa mucho con la medicina sin ningún tipo de dudas. Y uno empieza a ver cosas a favor y cosas en contra que ha vivido en su vida como médico y que podría haber mejorado, y que ahora uno empieza a defender lo que antes daba como natural. Ahora uno empieza a darse cuenta de que no es natural en absoluto, y al tener elementos concretos, irrefutables para poder defender lo que uno cree que se tiene que defender, para mí es un placer absolutamente enorme. ¿Y a qué te referís cuando hablas de esas naturalizaciones? O en todo caso, ¿qué vínculos encontraste entre medicina y abogacía en este caso? Muchos. Cuestiones netamente laborales, cuestiones de por ahí, en algunas situaciones, algunos superiores que nos han hecho creer cuando entrábamos a la residencia de que determinadas situaciones que no venían al caso eran normales, y después te das cuenta que no son tan normales. El tema de respeto entre los profesionales, que bastante deteriorado está ese tema. El tema de la superioridad aprovechada de muy mala manera con los inferiores en cuestión de maltrato, de desprecio. Y bueno, el hecho de que yo pueda aportar hoy por lo menos a identificar la situación conflictual y a partir de ahí poder procesar alguna sustanciación de algunas leyes que sabemos que se defiende esa situación en forma irrefutable, para mí también es muy me repercute de una manera muy importante y muy placentera. El hecho de hacer justicia, sobre todo con el maltrato entre personas y la relación médico-paciente, que también es otra, y también la relación que está muy deteriorada en general de entre médicos. Claro, digo, más allá de la justificación a través de las leyes, siempre conocer, estudiar en tu caso, digamos, ¿no? Pero bueno, amplía también la visión de las cosas y de las situaciones que uno vivió o vivirá, digo, ¿no? Seguro que sí. Seguro. Siempre beneficioso como herramienta, ¿no? Sin ninguna duda. Bien, está acá también en el piso, obviamente, hoy co-conduciendo especialmente Bruno Segovia. Bueno, ustedes son conocidos del ámbito universitario también. Sí. Sí, es uno de los docentes que me aprobó y me desaprobó. Claro, hablábamos Primero de me eso. desaprobó, después me aprobó. Hablábamos de eso fuera del aire, digo, ¿no? También es interesante, digo, en esto de la vida de estudio o de la vida universitaria, digo, la constancia, porque tropezones, digamos, pueden suceder a menudo, ¿no? Es muy común, es muy común. Si él en realidad lo conocemos en la facu, es el profe de fisiología renal, o sea, es muy popular. Y uno de los finales que yo tenía que rendir era la materia de él. Y me acuerdo que la primera vez que fui a rendir estaba re nervioso porque lo tenía la aranal de ahí. Ya con el currículum ya te impone, imagínate tenerlo enfrente rindiendo en un final. Estábamos todos como... Pero pasó algo curioso que después yo compartí con mis compañeros, que al final no era lo que se esperaba. Porque nos esperábamos megas preguntas re difícil y era súper relajado, re tranquilo. Y en ese examen me faltaron cosas para estudiar y me tuve que ir a la casa a repasar. Pero fui por la revancha. Volví a estudiar, volví a rendir con él y me fue bien. Y entonces, bueno, uno va charlando, haciéndole preguntas de pasillo,
sacándose las dudas, las clases de consulta que fui a muchas, así que sí, lo conozco más de ahí. Es la relación alumno-docente, pero es ese tipo de confianza que uno tiene de, profe, le puedo hacer una pregunta, me saca una duda para un final, para un examen, así que sí. En realidad es más aprecio y que otra cosa. Una popularidad de la buena, digamos, podríamos decir. De ambas, ahí de los dos lados. Siempre que hay una parte buena y una parte mala. De los alumnos, todos mis compañeros siempre sabemos quién es Aranalde y sabemos cómo toma finales, porque por ahí se crea ese monstruo de, mirá que es súper difícil, re exigente, porque es así, porque es asá, y después va a rendir en la mesa y es otra cosa, hasta que uno pasa por eso, ¿no? Así que está ese miedo de qué difícil que es rendir con, y al final te termina dando una ayuda en la mesa. Entonces uno se saca esa faceta o esa imagen que a veces se crea en los pasillos. Es muy común en la facultad. Es así que... Claro. Y vos, Gabriel, digo, otra de las facetas, ya que está que la hablamos, es la docente, ¿no? Ya tanto la médica asistencial, ¿no? Sí. ¿Por qué también elegiste esa otra faceta? Para seguir estudiando, pienso yo. En principio, digamos, pero... Fue lo primero que hice porque yo ya en segundo año de cursado de la facultad ingresé como ayudante de honor de anatomía humana. Después empecé como ayudante de física, rendí un concurso oficial de física y un concurso oficial de fisiología, que a partir de ahí estoy en forma ininterrumpida. Entré como jefe de trabajos prácticos semi-exclusiva y hoy por hoy soy profesor adjunto de fisiología. La docencia es una cuestión apasionante, realmente apasionante, porque más allá del hecho de poder transmitir conocimientos, que sería la base o una definición muy restrictiva de lo que es docencia, obviamente es una definición mucho más amplia, mucho más multivariada, polifacética que transmitir conocimientos, pero lo que más disfruto de la docencia es la interacción con los alumnos. Entonces ya, y uno aprende muchísimo de los alumnos, muchísimo. Lo que uno a lo mejor piensa que es al revés, te puedo asegurar que lo que progresa en cuanto a conocimiento, en cuanto a forma de transmitir el conocimiento, es exclusivamente por los alumnos y por dar clases, y la referencia y contrarreferencia que se establece es una cosa impagable realmente. Y el hecho de que vengan a preguntar fuera de los teóricos, que vos veas el interés de los chicos, es increíble, porque es lo que uno también toma como base para saber que son chicos. Yo digo chicos porque hay una gran diferencia de edad, ¿no? Yo tengo 50 años ya, pero los chicos tienen 20, 18, 20 años. Si yo puedo ser tranquilamente el padre de todo eso. Entonces veo que esta cuestión de propia iniciativa hace la diferencia entre un buen médico y un médico común o mediocre, ¿no? No sinonimizo como una mediocre, obvio, digo como de otras dos alternativas, pero es una ida y vuelta realmente impagable. Así que desde ya todo lo que escuchan, que sepan que estoy muy agradecido con todos los alumnos que han pasado y que van a pasar, siempre y cuando tengamos esa relación tan, como dijo Bruno, distendida, y que se sientan en plena libertad de preguntar lo que sea. Como siempre digo, por más que les parezca una tontera, pregunten, para eso estamos. Cosa que por ahí a lo mejor me hubiera también gustado que todos mis profesores me hayan dado también esa oportunidad. Hubo, obviamente, y gracias a Dios, muchos profesores que me han sido así y muchísimo mejores, ¿no? Pero bueno, es el núcleo de lo que es la docencia en sí. Bien, y pensaba, ¿cuándo te recibiste vos, Gabriel? El 7 de julio del 1994. Bien, hace 25 años más o menos, ¿sí? Y que estaba pensando en fenómenos por ahí como el que Bruno encara en redes sociales. Para la audiencia que no lo conoce y demás, él sube videos en Instagram, lo pueden encontrar como contenido médico Enzo Bruno. Y ahí de alguna manera transmite conocimientos que él estudia en la facultad, los resume y los expone en Instagram para otros estudiantes. Digo, y como es contenido abierto, lo pueden ver estudiantes de la Facultad de Ciencia Médica, que es donde estudia él, o de cualquier lugar del mundo, de alguna manera, ¿no? Exacto. Digo, eso no estaba hace 25 años. ¿Qué pensás de estas nuevas formas de transmitir y adquirir y tener acceso también al conocimiento? No, me parece excelente. Yo creo que todo lo que facilite el conocimiento, el aprender, muy bienvenido sea.
yo recuerdo que para el final de clínica teníamos que hacer una tesis, y yo iba a la Biblioteca Argentina, porque en ese momento recién empezaba internet, y realmente tener internet en ese momento era un privilegio, más allá que el contenido que había era absolutamente escaso. Incluso yo me acuerdo que en ese momento se estaba identificando el genoma del virus de la hepatitis C, y mi tesis fue sobre justamente el genoma de la hepatitis C, del virus de la hepatitis C. Y había muy poco, así que tuve que ir al círculo médico, al colegio médico, buscando bibliografía en forma física a cada uno de los lugares donde podía estar la fuente de información, y te imaginas lo que tardamos en hacer una tesis que era de 10 páginas. Creo que me habrá llevado 2 meses de ir, volver, incluso tampoco había procesadores de textos tan específicamente fáciles y amigables como están ahora. Las primeras versiones de Word eran muy difíciles de manejar. Y una herramienta nueva, sí. Sí, una herramienta nueva. Entonces, me acuerdo que mi trabajo final por ejemplo, de endocrinología fue a máquina de escribir, tecleando. Y tuve que teclear hojas tras hoja tras hoja, y después teclear todo de vuelta. O sea, me parece que todo lo que sea en pos de facilitar el conocimiento, muy bienvenido sea, muy bienvenido sea. Y felicito a uno como a toda la gente que puede transmitir conocimiento con este tipo de medios. Bien. Bueno, si les parece, estamos aquí con Gabriel Arnalde, jefe del servicio mira, justo se me corrió la grilla, de internación en clínica médica del Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, y con Bruno Segovia, estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas. Gabriel también, obvio, profesor de aquí de la UNR. Vamos a hacer un pequeño corte, si les parece, y enseguida seguimos con Mil Grietas. Y continuamos con Mil Grietas. Le decimos a toda la audiencia que pueden buscarnos en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Mil Grietas, y si no, bueno, pueden escribirnos al teléfono de la radio 3413886677. Estamos acá en el piso con Gabriel Arnalde, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas, y con Bruno Segovia, estudiante también de la facultad. Ya han venido en otras oportunidades ambos. Gabriel, vos el año pasado estaba viendo... Un par de veces, sí. Así que ya está como conocedor de la radio, claro, sí, sí. Pero queríamos contarle a la audiencia, bueno, una buena noticia que tiene que te posiciona a vos muy bien, y bueno, uno, nada, como parte de la UNR también se hace cargo, que es la invitación a que escribas en un libro, ¿verdad? Yo voy a decir el nombre, vos quiero que me corrijas y me ordene el discurso. Frontiers in Clinical Drug Research and Hematology. ¿Sí? Exactamente. ¿De qué se trata esta invitación? Sí, mira, fue una cuestión bastante inesperada, porque te hago un pequeño raconto de lo que pasó el año pasado. Yo recibí una invitación el año pasado de presentar un trabajo de investigación que había hecho en el hospital en una conferencia de biomarcadores en Houston, en Texas. Efectivamente fui en octubre, hicimos muy buenas relaciones con todo el resto de los disertantes, que fue de toda parte del mundo, y a partir de ahí establecimos relaciones para seguir en contacto por cualquier otra actividad, incluida la académica. La semana pasada recibo decía que fui a Houston entonces, hicimos una buena relación con los otros profesionales, y esta semana recibo una invitación para escribir un capítulo en un libro sobre investigaciones y drogas respecto a lo que es el área de hematología. Asumo inicialmente, sin leer todo el mail, de que venían de las relaciones que había hecho en Houston, en Texas, y después leyendo, después de publicar, me doy cuenta que la invitación venía de Cambridge. Con lo cual, bueno, fue una sorpresa extremadamente grata, porque el hecho de poder participar en la confección de un capítulo de un libro de hematología de la Universidad de Cambridge es un nivel académico que pocos llegan. Para mí es un honor inmenso por una cuestión personal, y también, y al mismo nivel, por una representación de la institución en la cual pertenezco, fundamentalmente la facultad a la que le debo toda mi formación, y también el Hospital Clemente Álvarez, que le debo mi formación como clínico también. La significación de esta invitación realmente abre otras fronteras para poder también tener acceso a otras actividades académicas, como congresos, que posiblemente y quizás reciba invitaciones para ir a disertar
o parte de lo que he escrito en el libro o el otro artículo. También he recibido otras propuestas de 2 revistas, una de la American Journal of Internal Medicine, de la cual me dijeron para ser revisor de la revista. Me aceptaron, así que soy lo que se llama peer reviewer, es decir, el revisor de pares, y a su vez... Una suerte de editor, digamos. Más o menos parecido, porque de otra revista soy integrante del comité editorial de una revista europea. Así que estoy como revisor de pares de una revista en Estados Unidos, revisor como parte del comité editorial de una revista europea, y ahora voy a estar como autor de un capítulo del libro por parte de la Universidad de Cambridge. Así que bien, muy contento porque llegar a este punto, a este nivel de mi vida, realmente agradezco a todos los que me han ayudado. Agradezco a Dios, por más que Bruno no crea en Dios, pero bueno, no puedo dejar de agradecer, sí. Por supuesto que sí. Así que muy contento de donde hemos llegado y en el tiempo que lo hemos hecho, realmente. Bien, me llamaba la atención, vos creías que era de Texas y en realidad era de Cambridge. Digo, quiero decir, sí. Esto es... No, quiero decir, pone en relieve de alguna manera la importancia de las relaciones internacionales en tu vida profesional, en la de cualquier profesional, quiero decir. Sin ninguna duda. ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Cómo hay que fomentarlo? Quiero decir, ya que vos tenés el mérito de que te inviten y de poder confundirte, digamos, de dónde te llaman a escribir, bueno, ¿qué consejo le podés dar a otros pares tuyos, a otros profesionales, para ese buen desarrollo? Una cosa que yo vengo peleando desde que era residente, es decir, estoy hablando desde hace 20 años atrás o más de 20 años que fui residente, el problema de la investigación que uno puede hacer y a partir de la investigación las publicaciones en revistas que se acepten para poder darse a conocer afuera. En nuestro hospital, en el Clemente Álvarez, tenemos un flujo de pacientes realmente impresionante, de una complejidad interesante y patologías que realmente permiten realizar trabajo de investigación sin ningún tipo de problema y que seguramente van a tener datos sumamente importantes y útiles para el quehacer médico diario. Yo también pertenezco al Comité de Docencia e Investigación del Clemente Álvarez y recibimos trabajo de investigación, pero nos gustaría recibir muchísimos más de los que recibimos. Hemos también, después de varios años de insistir, más después de 15 años, haber sacado en el Clemente el anuario científico, en donde tenemos la recopilación de todas estas cuestiones de investigación publicadas. El próximo paso, a ver si lo podemos indizar para que internacionalmente pueda llegar estos trabajos de investigación a todo el mundo, por medidas que son las más vistas. Ese es un dato muy importante y creo que es el punto de inflexión para poder darse a conocer afuera. En mi caso, fue a partir de este estudio que hice, que en el momento de hacerlo conté con 2 compañeras nomás. ¿Puedes recordar qué estudio es? Es el análisis de un biomarcador que es el NT-proBNP como un indicador de hipertrofia ventricular izquierda en pacientes dialíticos. Es un enfoque netamente fisiopatológico, si bien no tiene aplicabilidad directamente a la clínica, pero sí abre todo un espectro muy amplio para futuras investigaciones. Esto fue lo que vieron en Houston. ¿Dónde lo publicaste eso? Esto lo publiqué en la revista del Círculo Médico de Rosario, en ese momento, porque nosotros no teníamos el anuario, a la cual he cursado un agradecimiento muy particular, que también fue publicado en la última revista, mi agradecimiento. Así que nuevamente y públicamente gracias por la oportunidad de poder darnos a conocer. Y a partir de ahí, como el congreso al cual fui en Houston era de biomarcadores, se ve que en la búsqueda que hicieron, como nosotros también hacemos justamente un resumen en inglés, al poner biomarkers, apareció en mi título y fui el único de Latinoamérica que fue a ese congreso de biomarcadores. Y a partir de ahí pienso que se creó una base de datos, mandé mi currículum y a partir de ese currículum me llamaron para ser revisor de la revista de la American Journal of Internal Medicine, ser plantel del comité editorial de la revista europea y ahora viene esto del libro, que es la forma, y a partir de eso después ya se hace la famosa reacción en cadena. El tema es entrar por primera vez. Una vez que uno entra, ya después, hoy por hoy, con toda la informatización de currículum y antecedentes, se hace mucho más fácil para darse a conocer.
Bien. Pero evidentemente siempre en base a lo que uno tiene, el currículum que tiene, ¿no? Desde Obvio. ¿Ya sabes de qué vas a escribir en esta publicación? Estoy definiendo el tema, porque ellos me han dicho que tenía que definir el tema y ellos después me iban a decir si está acorde a lo que ellos necesitan o no. Así que estoy proponiendo 2 o 3 temas y si no, lo dejo librado a lo que ellos quieran que escriba, porque eso implica toda una investigación bastante profunda y una redacción particular, obviamente en inglés, de ya, en función de los parámetros que ellos definen para escribir el capítulo. Bien, bueno, así que más que contento, ¿no? Por supuesto, muy contento. Estaba pensando, digo, en esta película, vamos al psicoanalista después de acá, pero estaba pensando en esta revista en la que vas a escribir, bueno, que habla de fronteras, ¿no? De investigación. ¿Cuáles son las fronteras actualmente en clínica médica, que tal vez es tu campo y tal vez un poco tiene que ver esto? ¿O cuáles son las fronteras de la medicina? Hagámoslo más general. ¿Cuáles son las fronteras próximas a tener en cuenta, digo, vos como tu labor docente, como tu labor de investigación, de investigador y como médico? Es muy difícil responder esa pregunta, porque en clínica es una de las especialidades más amplia, que más conceptos abarca. No es como una especialidad, decir, por ejemplo, urología o oftalmología, que se circunscriben el contenido a un sector muy particular. Clínica abarca en general todos los aparatos que constituyen el cuerpo humano y por ende también se expande mucho el contenido a investigar. Las fronteras son realmente ilimitadas. El límite lo pone la tecnología, que es lo que permite investigar hasta cierto punto o hasta donde se pueda. Cuando esto lo contextualizamos a nuestro contexto sociohistórico, la cosa se limita más por la disponibilidad lamentablemente económica. Todos sabemos que podemos investigar hasta cierto punto porque no tenemos la tecnología que tiene, por ejemplo, la Universidad de Massachusetts, la de Cambridge. Hay cuestiones que nos limitan mucho. Si bien algunas cuestiones podemos, por ejemplo, algunas muestras de sangre podemos congelarlas y derivarlas a otro país para determinación de algún dato analítico específico, se complica mucho en cuanto a bioseguridad, a trazabilidad, cuestiones económicas y sobre todo tiempo. Los protocolos en general que nosotros estamos manejando de investigación son protocolos que tratamos de que sean relativamente a corto plazo. A corto plazo estamos hablando de meses o 1 o 2 años. Hay protocolos que implican 10, 15 años de seguimiento de los pacientes a nivel poblacional. Por ejemplo, estudios de hipertensión, que sería excelente hacerlo con el porcentaje que tenemos de hipertensión, no solamente en Argentina, sino en el mundial. Pero vuelvo a repetir, los límites los ponen más que todo la disponibilidad fáctica de poder realizar o no un laboratorio, un estudio, y nos tenemos que conformar con lo que tenemos y a partir de ahí aplicarlo y deducirlo, obviamente a través de la estadística y demás herramientas que tenemos para ese fin. Bien, así que en algún punto se reduce también a la cuestión presupuestaria, digamos. Y sí, yo diría que uno de los puntos, de los pilares más importantes. Bien. Bueno, Gabriel, nada, acá hay un ex estudiante tuyo. ¿Qué podés decirle también, digo, como docente, y él de contarnos de haber estudiado con tus libros y de haber reprobado 2 veces incluso, digo? Una con él y anteriormente con otro docente. Muy bien. Digo, ¿qué se le puede decir también a los estudiantes que van por una carrera como la de medicina o cualquier otra? No te digo de abogacía porque soy estudiante todavía, pero bueno. Pero digo, ¿qué se les puede decir en el sentido de cuáles son qué es lo que tienen que ponerle a la carrera también para poder recibirse, ¿no? Sí, es un tema, gracias por preguntar esto porque lo hablamos a diario. Yo lamentablemente, veo el promedio de conocimientos que traen a la facultad y lamentablemente no es el que uno quisiera. ¿A qué años das clase vos? Final de segundo año, que es donde tomo, y justamente el aprobar la materia de la cual yo soy responsable habilita a tener un título intermedio de promotor de salud. Así que eso conlleva una responsabilidad muy importante. El consejo que yo les doy, primero, que lo hagan con pasión, que es lo más importante. Y al mismo nivel, que sean primero buenas personas.
Hay un meme que está por Facebook que dice que un buen profesional tiene que ser primero una buena persona. El que no es buena persona no va a ser buen profesional, no solamente en medicina, sino en todos los demás aspectos. Lo cual considero 100%. Ojalá lo hubiera escrito yo ese meme. Ojalá. No tuve la suerte, pero soy absolutamente ferviente y creyente de que la persona que es buena persona, con pasión y con dedicación, va a ser un excelente profesional. Que fue lo que estuvimos hablando con Bruno el otro día, justamente. Contándole de cómo yo pienso que va a ser él como profesional. Estamos lamentablemente viendo la deshumanización de la medicina. Viendo mucha tecnología, muchos conocimientos, pero mucha deshumanización. Se está trocando el concepto de lo que es el paciente como un ente integral, no solamente biológico, sino que tendría que incluir, y digo tendría porque en teoría es así, pero obviamente en la teoría y la práctica siempre la implementación de los conceptos puede tener alguna variación. Pero nos manejamos en el ambiente biológico, social y psicológico. Y muchas veces los pacientes con una charla, una mano en el hombro, un apretón de manos, una sacudida en la cabeza, está mucho mejor que cualquier otra medicina que podamos aplicar. Para mí, un buen profesional, más allá del estudio, que sí o sí obviamente tenemos que tener, porque si no, no tenemos la direccionalidad del tratamiento, diagnóstico, etcétera. La esencia es ser buena persona. Creo que eso es una filosofía de vida, o tratar de ser buena persona. Y creo que también cuando uno ve que otro es diferente a lo que uno esperaría, quizá a lo mejor también hacérselo notar con todo respeto. Yo quiero insistir en la cuestión de ser buena persona, lo cual está indisolublemente ligado al respeto entre personas, que se está perdiendo mucho en los últimos años. Y eso es realmente me duele mucho, porque podríamos andar, como sociedad podríamos andar muchísimo mejor. Y no es una cuestión exclusiva de Argentina. Se está viviendo, es una pandemia, si me permiten el término. Insisto, pienso que la esencia de cada persona, que no sé hasta qué punto uno la puede variar, debe cultivarse para sacar lo mejor de uno. Y cuando se aplica con conocimientos, no hay más nada que pedir. Bien. No escribís memes, escribís otra cosa vos, Gabriel, pensaba también, de paso, ¿no? Bueno, no sé, ¿algún comentario, algo Sí, que le queramos decir? agrego y adhiero a lo que dijo él del tema, es que muchas veces yo lo veo como estudiante, creo que no lo he hecho nunca, y he estado en desacuerdo con muchas acciones por parte, bueno, sea de compañeros, de algunos docentes, sobre que muchas veces vemos al paciente como en las prácticas, ¿no?, que yo tengo, como un objeto y no como un sujeto. Entonces, olvidamos que ese paciente tiene ontológicamente una entidad de ser, pero muchas veces, por lo que yo observo, no de todos, por parte de compañeros, incluso algunos docentes, es tratar al paciente como un mero objeto sin ser, sin el ser ontológico que uno tiene. Así que adhiero completamente a lo que él dice. Yo por mi parte, por ahí vengo de otro lado, tengo otra crianza y nunca olvido la parte de socio-psicológico de la persona, ¿no? Hay otras universidades que tienen un modelo más biologicista, meramente biologicista, y no es algo que yo comparto. Así que estoy muy feliz de estar en esta facu porque es un plan que abarca lo social y te enseña a ver a la persona como un sujeto y no como un objeto. Obviamente está en cada uno, ¿no? Por supuesto, uno le enseña, le da las herramientas en la facultad y uno lo toma y toma después la decisión de cómo va a actuar después como profesional. Yo ya lo voy aprendiendo ya como alumno. Ya estamos practicando, yo por lo menos empecé a hacer la práctica en Baigorria y voy a hacer la práctica también en Centenario y en otros hospitales más. Y voy a tener un contacto un poco más directo con los pacientes y bueno, nada, siempre viendo al paciente como un sujeto, no como un objeto, eso nada más. Bueno, tal vez ese sea el desafío para la medicina hipertecnologizada del siglo XXI, ¿no? También. Ojalá se pueda vehiculizar de esa forma. Bien. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por haber participado de Mil Grietas y, bueno, hiper felicitaciones, no sé, en nombre de toda la comunidad académica, me imagino, de la Universidad Nacional de Rosario por tener, bueno, profesionales tan sesudos como vos y tan trabajadores, digo, porque también es eso, destacarlo, ¿no?
Más allá de la capacidad y la pasión, digo, está la transpiración también, ¿no? Sí, seguro que sí, seguro. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.